Europa, 1939. Las heridas de la Gran Guerra aún sangran, y un continente fracturado se tambalea al borde del abismo. En las calles de Berlín, un hombre con un bigote recortado, y una voz que hipnotiza promete restaurar el orgullo de una nación humillada. Su sombra se extiende, y el mundo, agotado por la paz frágil, no sabe que está a punto de arder. Bienvenidos a una crónica del mayor cataclismo de la historia humana, la Segunda Guerra Mundial. No es solo un relato de ejércitos y batallas, es un descenso al corazón de la barbarie, donde la esperanza y la crueldad luchan en un campo de ruinas. Es la historia de millones que resistieron, de otros que perecieron, y de un mundo que nunca volvió a ser el mismo. En 1919, el Tratado de Versalles dejó a Alemania postrada, con su economía en harapos y su pueblo resentido. En este caldo de cultivo, Adolf Hitler y su partido nazi ascienden, predicando una ideología de odio y supremacía. Mientras, en Asia, Japón, hambriento de recursos, invade Manchuria en 1931, encendiendo una chispa lejana. En Italia, Mussolini sueña con un nuevo imperio romano. El mundo observa, pero no actúa. En 1938, Hitler anexiona Austria y reclama los Sudetes en Checoslovaquia. Las potencias aliadas, Francia y Gran Bretaña, apuestan por la diplomacia, cediendo en Múnich. Pero el apetito del Führer no tiene fin. El 1 de septiembre de 1939, los tanques alemanes cruzan la frontera polaca. 2 días después, Gran Bretaña y Francia declaran la guerra. El conflicto ha comenzado. Chunk Split for Poly, handled by Generate-Poly-Audio. La guerra relámpago, o Blitzkrieg, define los primeros años. Polonia cae en semanas. En 1940, Dinamarca, Noruega, Bélgica, Países Bajos y Francia sucumben ante la maquinaria nazi. Londres resiste bajo el bombardeo del Blitz, mientras Churchill, con su voz ronca, jura no rendirse jamás. En los cielos, los pilotos de la RAF, apenas muchachos, libran la batalla de Gran Bretaña, salvando a su isla de la invasión. Pero Hitler comete un error fatal. En junio de 1941, rompe su pacto con Stalin e invade la Unión Soviética. Millones de soldados alemanes marchan hacia Moscú, pero el invierno ruso y la resistencia soviética los detienen. En Stalingrado, entre 1942 y 1943, se libra una de las batallas más brutales de la historia. Calles convertidas en escombros, soldados luchando casa por casa, civiles atrapados en el infierno. Los soviéticos vencen, pero a un costo de casi 2 millones de vidas. Mientras, en el Pacífico, Japón ataca Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, despertando al gigante estadounidense. Estados Unidos entra en la guerra, y el conflicto se vuelve global. En el Atlántico, submarinos alemanes acechan convoyes aliados. En el desierto africano, Rommel y Montgomery libran un duelo de tanques. La guerra no conoce fronteras. En las ciudades ocupadas, la resistencia crece. En Varsovia, judíos en el gueto se alzan contra sus opresores, sabiendo que la muerte es casi segura. Sus armas son pocas, pero su coraje es infinito. En Francia, partisanos sabotean líneas férreas, desafiando a la Gestapo.
Cada acto de rebeldía es un grito contra la oscuridad. Chunk Split for Poly, handled by Generate-Poly-Audio. Pero la guerra no solo se libra en los frentes. En el corazón de Europa, se desata un horror sin precedentes, el Holocausto. 6 millones de judíos, junto a millones de gitanos, discapacitados y disidentes, son asesinados en campos como Auschwitz y Treblinka. Hombres, mujeres, niños, reducidos a números, gaseados, incinerados. Las chimeneas de los crematorios humean día y noche. Sobrevivientes como Primo Levi escribirán después, con tinta temblorosa, sobre el silencio de Dios en aquellos lugares. En los hogares, las familias se desmoronan. Una madre en Londres lee una carta que anuncia la muerte de su hijo en el Alamein. Un niño japonés, huérfano tras el bombardeo de Tokio, busca comida entre ruinas. En Leningrado, bajo un sitio de 900 días, los habitantes comen cuero hervido para sobrevivir. La guerra no distingue entre soldado y civil, todos son sus víctimas. El punto de inflexión llega en 1944. El 6 de junio, el día D, los aliados desembarcan en Normandía. Miles mueren en las playas, pero la marea comienza a girar. París es liberado, los nazis retroceden. En el este, el ejército rojo avanza, descubriendo los campos de exterminio. El mundo, horrorizado, empieza a comprender la magnitud del crimen. Hitler, atrincherado en su búnker, se niega a aceptar la derrota. En abril de 1945, con Berlín rodeado, se suicida. Días después, el 7 de mayo, Alemania se rinde. Europa celebra, pero la guerra en el Pacífico continúa. Japón, devastado por bombardeos, resiste. Chunk Split for Poly, handled by Generate-Poly-Audio. El 6 y 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En un instante, decenas de miles mueren. Otros miles sufrirán durante décadas. El 2 de septiembre, Japón se rinde. La Segunda Guerra Mundial termina. Pero su costo es inimaginable, más de 70 millones de muertos, ciudades en ruinas, una humanidad herida. Los juicios de Nuremberg castigan a los líderes nazis, pero no pueden borrar el dolor. El mundo se divide en dos bloques, liderados por Estados Unidos y la Unión Soviética, dando inicio a la Guerra Fría. La ONU nace con la esperanza de evitar otra catástrofe, pero las cicatrices persisten. Los sobrevivientes llevan la guerra dentro. Un soldado británico, que vio a sus camaradas caer en Arnhem, no puede dormir sin pesadillas. Una mujer polaca, rescatada de Ravensbrück, busca a su familia, sabiendo que no la encontrará. En Hiroshima, una niña dibuja soles negros, incapaz de olvidar el resplandor que le robó a su madre. La Segunda Guerra Mundial no es solo historia, es una advertencia. Nos habla de cómo el odio, alimentado por el silencio de los indiferentes, puede consumir al mundo. Nos recuerda el precio de la libertad, pagado con la sangre de los que creyeron en un mañana mejor. Y nos pregunta, con un susurro que atraviesa el tiempo, ¿qué haremos para que nunca vuelva a ocurrir? En las ruinas de Berlín, un anciano planta un árbol. En Nagasaki, una campana suena por la paz. En Auschwitz, las piedras gritan para que no olvidemos.
La Segunda Guerra Mundial es un espejo de nuestra capacidad para destruir, pero también para reconstruir. Su legado, hecho de dolor y resistencia, nos desafía a elegir la humanidad sobre la barbarie, hoy y siempre.